Hola, muy buenas. Con este video sobre el ciclo celular iniciaremos una sucesión de clases donde intentaremos entender los mecanismos moleculares asociados al control del ciclo celular como una referencia importante para poder entender posteriormente qué ocurre cuando este ciclo celular se altera y pues qué tipo de patologías eventualmente se pueden generar. En primer lugar, vamos a hablar en términos muy generales del proceso de ensamblaje molecular y la regulación de las proteínas efectoras de la regulación del control del ciclo celular, que en este caso son las denominadas ciclinas. Fíjense que primero tenemos que dar un repaso pues bastante sucinto de las fases del ciclo celular. Fíjense que el ciclo celular va a tener una fase M o de mitosis, una fase inicial de crecimiento. En esta fase de crecimiento va a estar dado el llamado punto de restricción, que ya veremos más adelante en qué consiste. Pero en este momento lo que podemos adelantar pues es que en este punto, si se da pues el progreso en el ciclo celular, pues ya es irreversible. La célula va a entrar irreversiblemente en división. Luego vamos a tener la fase S o de síntesis de ADN, pues en este caso. Vamos a tener luego la fase G2 y finalmente pues la entrada en mitosis. A su vez pues la mitosis tiene 4 fases. La primera fase de la mitosis sería la profase, donde se forman los usos acromáticos, o sea, en los extremos de la célula. Luego en la metafase se va perdón, este es el uso acromático. Estos son los cuerpos polares. El uso acromático pues va a distribuir pues en el ecuador, en la llamada zona ecuatorial, las cromatides hermanas. Luego durante la anafase va a ocurrir pues una separación de las cromatides hermanas y luego va a ocurrir la citoquinesis y la telofase, donde se va a dar fundamentalmente la división de la célula madre en un par de células hijas. Este proceso tiene algunas características cuando las células están en cultivo. Se habla pues en promedio, que en promedio una célula, este proceso de división celular puede tardar 24 horas en una célula, por supuesto que es capaz de dividirse. Las células que son denominadas estables, o sea, por ejemplo las neuronas, el cardiomiocito, que son células que no son capaces de dividirse, se encuentran permanentemente en la llamada fase G0. Pero el resto de las células tienen esta característica que fundamentalmente es pues la capacidad de entrar pues en un proceso de división. Fíjense que otra cosa importante pues es que las células van a tener un diferencial de respuesta digamos, a los estímulos proreplicativos, que va a depender en función de la fase en la que se encuentra. Fíjense que si una célula está en fase G1, la célula está en fase G1, después de que hay un estímulo, la respuesta a la transcripción de genes de desarrollo va a ser muy rápida. Si está en fase de mitosis va a ser menor. Si va a estar en fase G2 aún menor. Y la menor de todas es la fase S, donde la célula pues no va a tener una capacidad tan marcada de responder a los estímulos proreplicativos de generación de células en desarrollo. Luego a la derecha tenemos un diagrama representativo idealizado de lo que sería una citometría de flujo. En este caso, fíjense que es importante tener en cuenta que estamos graficando el número de células contra la cantidad relativa de ADN. Fíjense que esto no es tiempo, esto es algo que puede confundir. Este gráfico no representa tiempo, o sea, lo que quiero decir es que esto no es un proceso sucesivo donde 1 ocurra después de 2. Aquí 1 y 2 lo que quieren decir son cantidades relativas de ADN, simplemente cantidades relativas de ADN sin que implique, pues al menos en cuanto al gráfico, implique pues una secuencia de un proceso que ocurre detrás de otro. Fíjense que estas células que están en fase G1, como habíamos visto anteriormente, son células que son capaces pues, de responder a estímulos de crecimiento
Y fíjense que son células que van a entrar pues rápidamente en una fase de división si se les estimula, y por tanto pues el número de estas células es mucho mayor, y por tanto la cantidad relativa pues de ADN que presentan estas células va a ser menor. Cuando las células entran en fase S, vamos a tener una cantidad relativa de ADN intermedia, a pesar de que el número es mucho menor. El número de células, quiero decir, porque ya estas células no responden pues de igual manera pues a los estímulos replicativos. Y cuando las células entran en fase G2 y sobre todo en fase de mitosis, fíjense que ya el ADN se ha dividido, y si nosotros hacemos aquí pues una relación, tenemos aproximadamente que este es el doble del número de células, y sobre todo es el doble, si nosotros vemos esto hasta aquí y esto hasta aquí, es el doble de la cantidad relativa de ADN. Por tanto, pues tenemos que la citometría de flujo pues nos va a permitir más o menos estimar en qué fase del ciclo celular, y nos va a dar pues algunas características importantes para la comprensión de lo que está ocurriendo en estas células. Fíjense que les decía al principio que las proteínas involucradas en el control del ciclo celular se van a denominar ciclinas. Las ciclinas, ellas tienen dos nombres, o sea, se les da un nombre genérico, se les da también un nombre, digamos, digamos específico. Y bueno, pues tenemos su función, y luego estas ciclinas es muy importante que nosotros entendamos que van a estar estrechamente relacionadas con otro tipo de proteínas que se llaman CDK, que son quinasas dependientes de ciclina. Así pues se denominan pues estas proteínas que están listadas aquí. Entonces nosotros tenemos CDK1, CDK2, CDK4, CDK6. Fíjense que cada una de esas ciclinas van a estar, estas quinasas dependientes de ciclina van a estar asociadas con una ciclina correspondiente, que la vemos aquí en la tabla. En este diagrama pues tenemos que las ciclinas 6, 4 y 6 están asociadas las quinasas dependientes de ciclina 4 y 6 están asociadas a la ciclina D, la ciclina E y la A están asociadas a la ciclina 2, y la ciclina 1 está asociada a la ciclina A, perdón, va a estar, y la ciclina B va a estar asociada a CDK1. Repito de nuevo, CDK1 va a estar asociada pues a la ciclina A y a la ciclina B, CDK2 va a estar asociado a ciclina E y ciclina A, CDK4 y CDK6 van a estar asociadas respectivamente una y la otra a la ciclina D. La función de CDK1 más ciclina A o B va a ser la entrada a la mitosis. Luego pues este segundo grupo hacen pues que la célula entre en la fase S del ciclo celular. Luego tenemos esta ciclina que actúa en G1. Fíjense que nosotros decíamos un poco más atrás que aquí va a estar el punto de restricción. Pues ese punto de restricción va a depender de la interacción entre la quinasa dependiente de ciclina 4 y la ciclina D, que se dé pues la entrada al ciclo celular. Y también esto va a estar ayudado por la quinasa dependiente de ciclina 6. Y fíjense que aquí tenemos algunos nombres genéricos que más bien asociados a la fase donde ellas están. Fíjense, tenemos las quinasas y ciclinas mitóticas. Tenemos las que están asociadas a la fase G1 y S de síntesis, y estas que están asociadas a G1. Y digamos que esto podría ser eventualmente pues una forma un poco menos complicada de aprenderse los nombres de esta ciclina. Fíjense que les decía anteriormente que nosotros tenemos una interacción pues entre las quinasas dependientes de ciclina, que fíjense que son proteínas que presentan una alfa hélices. Tenemos un loop y la presencia de una treonina 160, ¿verdad? Una treonina 160, que va a ser muy importante, y un sitio también de unión ATP. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos la unión de esta quinasa dependiente de ciclina con su correspondiente ciclina, fíjense que en este caso es la ciclina A, vamos a tener que va a ocurrir una fosforilación
de esta treonina 160 y este complejo va a tener alta actividad. Alta actividad. Luego, pues, de imaginar entonces que nosotros tenemos una serie de proteínas reguladoras asociadas a la actividad y a la interacción entre la ciclina y las quinasas dependientes de ciclina. Fíjense que hay unas quinasas que activan a la ciclina, como la CAC quinasa, la Wee quinasa, pues inhibe las ciclinas. Vamos a ver, hay fosfatasas que también activan a las ciclinas. Luego, pues también hay fosfatasas que activan a las proteínas que degradan a las ciclinas mitóticas. Entonces, fíjense que aquí estamos, pues, con este tipo de quinasas y fosfatasas, que es un juego, pues, que es muy importante. Fíjense que hay ciclinas inhibidoras, hay proteínas inhibidoras, como las proteínas inhibidoras de ciclina P27, P57 y P21. Tenemos INCA4. Tenemos el factor RB, que es un factor que se aisló originalmente del retinoblastoma, y esto es una proteína antimitótica que se une a un factor llamado E2F, que previene la transcripción de múltiples genes del ciclo celular. Y tenemos la proteína SIC1 que se une e inhibe a las ciclinas de fase S. Luego, pues hay proteínas asociadas al sistema de ubiquitinación. Por ejemplo, hay algunas que degradan a P27 y por tanto activan a las ciclinas de fase S, como es el caso de SCF, y tenemos pues las proteínas APCC, que pues, por ejemplo, en el caso de APCC-CD20, tenemos pues que ellas van a degradar a las ciclinas tipo B vía inducción de proteólisis por el protosoma, y las proteínas ligasas APCC CDH1 van a tener también una degradación de las ciclinas tipo B en G1. Y fíjense que aquí pues estamos hablando de agentes protozoarios, ¿no? Donde ellas tienen también una función específica. Pues tenemos aquí pues recordar pues este ciclo que habíamos visto anteriormente. Fíjense, para ubicar ahora en el ciclo, fíjense que aquí tenemos las ciclinas mitóticas, tenemos la ciclina G1, tenemos las proteínas SCF y las ciclinas y sus CDK correspondientes a la fase S. Entonces tenemos un juego, pues tenemos un complejo regulador de lo que va a ocurrir allí. Fíjense que esto va a estar representado. Fíjense que si tenemos el punto de restricción en G1, tenemos una primera elevación de la ciclina G1S, que luego posteriormente van a caer. Luego, pues, cuando se da, pues, específicamente este punto de entrada en el ciclo, hay una elevación de las ciclinas de fase S que va a permanecer, pues, durante toda la fase S, durante toda la fase G2, para empezar a caer durante la fase mitótica, cuando ya se empiezan a distribuir, pues, digamos, las células hijas, y la ciclina M va a empezar a ascender, pues, ya en este caso ya hacia la frontera de la fase G con la fase S, con la fase G y la fase S. Y fíjense que de estas proteínas reguladoras, por ejemplo, como este complejo APCC, ellos van a permitir el paso de la metafase a la anafase, ya interrumpiendo pues la mitosis, pues, y la división celular. Fíjense que este juego de regulación es bastante interesante porque las quinasas y las fosfatasas pueden jugar un papel bastante complicado, complejo. Fíjense que en este caso, cuando hay una sobrefosforilación de las ciclinas, hay un fosfato que empieza a ser inhibitorio, y eso provoca una inhibición de este complejo quinasa dependiente de ciclina. Pero cuando ese fosfato se retira, cuando ya este fosfato se retira por acción de la CD25 fosfatasa, nosotros vamos a tener que esa proteína vuelve a ser activa. Por tanto, pues una sobrefosforilación de estas proteínas pues es capaz de inducir un proceso de inhibición.
como un mecanismo de control de, digamos, de una actividad divisoria descontrolada. Fíjense que el otro mecanismo donde nosotros podemos tener una inhibición es por la unión de la proteína P27. P27 enmascara pues esta interacción entre ciclina y la quinasa dependiente de ciclina, provocando pues una inhibición en la activación de este complejo. Luego les había hablado pues que puede haber un proceso de on y off mediado por la proteólisis asociada al proteasoma. Fíjense que en este caso, en esto estamos hablando de la ciclina M, nosotros sí tenemos APCC activa por la unión de la subunidad activadora de APCC, que es la CDC20. Fíjense que APCC va a marcar a la ciclina M para la ubiquitinación y la degradación, su posterior degradación, y por tanto vamos a tener una parada pues allí de la fase M del ciclo celular. Luego también tenemos, si hay acción de SCF, nosotros vamos a observar pues cuando este complejo está activo digamos, por la unión de la proteína F-Box a SCF, vamos a observar pues una unión al fosfato, un grupo fosfato que está presente pues en la proteína P27, que era la que habíamos visto, que era una quinasa inhibitoria, ¿no? Entonces, esta fosforilación va a permitir la unión del complejo SSF y por tanto su marcaje para la ubiquitinación, y nos va a permitir que esta fase del ciclo celular siga adelante. Fíjense que hay algunos puntos importantes de control en cada uno de los pasos del ciclo celular. Fíjense que la célula, digamos, molecularmente se hace una pregunta. O sea, si nosotros, para entrar al ciclo, para entrar efectivamente pues a la fase S y por tanto el ciclo celular, el primero elemento pues es si hay un ambiente favorable para la división. Luego hay otro punto de control que es entrar en la mitosis, en el proceso de mitosis propiamente dicho, que es el control si todo el ADN está replicado, si no hay fallas en la replicación del ADN, si no hay ADN dañado, por supuesto si el ambiente está favorable. Y una vez entrado, pues hay un tercer proceso donde vamos a disparar la anafase y la citoquinesis en el caso de que todos los cromosomas estén unidos al uso, ¿no? Entonces son, digamos, procesos que sirven de punto de control. Y bueno, pues vamos a detenernos aquí para ir analizando el proceso por cada una de sus fases. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase, que como ven será del control de las ciclinas en las diferentes fases del ciclo celular. Pues muchas gracias.